Nos encontramos hoy en el Palacio Arzobispal con el presbítero Horacio Gómez Orozco, vicario episcopal para la cultura, postulador para la causa de canonización del padre Luis María Zuluaga y además director del Museo de Arte Religioso de Manizales. Buenas tardes, padre. Hola, Daniel y Camilo, muy buenas tardes. Bueno, ya metiéndonos en el tema principal de esta entrevista, quisiéramos saber cuál es el origen e historia de la catedral. Además, cuéntenos qué fue lo que hizo el párroco Gregorio Nacianceno Hoyos gracias a su iniciativa para sacar adelante el proyecto de una catedral en la ciudad de Manizales. Muy bien, muy interesante la pregunta pues suya, Daniel. El sitio donde está la Catedral de Manizales es el sitio de la Plaza de Bolívar. Y desde la fundación de Manizales, la fundación de la ciudad, en el año de 1849, se había construido una capillita muy pequeña, de 5 varas de frente por 8 varas de fondo, y era tapada en palmicho, no había tejas ni otra cosa. Allí el párroco Bernardo Campo, que fue el primero, celebraba la misa y los fieles, pues no cabían, tampoco eran muchos, oían la Santa Misa, participaban en ella ahí en la placita que se estaba haciendo. Luego esa iglesita de palmicho fue reemplazada por una iglesia de tapias. Trajeron de Marinilla al señor Emilio Rincón, que había construido varios templos en Antioquia y construyó un templo de barro, de tapias. Ese templo con los terremotos empezó a caerse, porque Manizales siempre ha temblado mucho. Y entonces en el año 1888, el párroco Gregorio Nacianceno Hoyos, viendo que se caían los templos de barro, entonces pensó en construir un templo de madera para que no se cayera con los terremotos. Ya estaban haciendo las casas de bareque, sobre todo el segundo piso, porque se habían caído muchas con los terremotos. Él hace un templo muy hermoso, famoso en todo el país, que fue la primera catedral cuando en el año 1900, a él mismo el Papa León XIII lo nombra como primer obispo y entonces es consagrado obispo allí por el obispo Rojas de Garzón y empieza a ser la primera catedral de Manizales. Eso fue lo que hizo el párroco Gregorio Nacianceno Hoyos. Una catedral muy linda en madera. Muchas gracias. Y como bien sabemos, la primera catedral sufrió 2 incendios. El segundo logró dejar en cenizas este templo. ¿Cuánto tiempo duró la catedral hasta este devastador incendio y cuál fue la reacción de la comunidad hasta este semejante desastre? Perfecto. Esa catedral de madera tan hermosa fue destruida totalmente en el incendio del año de 1926. En el año 25 había sufrido otro incendio en la ciudad y había un hotel muy bonito ahí al lado de la catedral donde está el banco, el edificio del comercio. Era un hotel lujosísimo, lo tumbaron para que el incendio no pasara a la catedral. Entonces se escapó la catedral en ese año de 1925. Pero en el 26 hubo un incendio que acabó con el resto de la ciudad y dejó totalmente en cenizas esa catedral que era muy hermosa. Entonces pensaron ya en reconstruir otra catedral. Esa catedral de madera duró desde el 88 que empezaron a construirla hasta 1926, que la acabaron las llamas. Y después ya se va a pensar en una catedral de ferro concreto, que no sea de tierra, que se caiga con los terremotos, ni de madera, que se queme con los incendios. Entonces, como usted ya bien lo dijo, entonces este material utilizado en esta primera catedral ayudó a la incineración de esta. Claro, la ciudad toda era de bareque y esa catedral toda de madera. Por eso en esos incendios rápidamente se quemó todo porque no había cuerpo de bomberos. En vista de que ya no había catedral en consecuencia del incendio,
¿Quién tuvo la iniciativa de una nueva catedral y quién fue el principal gestor de esta? Muy bien, estaba de obispo Monseñor Tiberio de Jesús Salazar y Herrera, que era otro antioqueño muy emprendedor. El primer obispo también había sido antioqueño, nacido en Granada, que se llamaba Baos. Y este segundo también fue nacido allá en Granada, Baos, Monseñor Salazar y Herrera, quien fue después arzobispo de Medellín. Él, cuando se quemó la ciudad, tuvo la idea de reconstruirla rápidamente y mandaron a hacer un concurso. Se hizo un concurso en Colombia que no gustaron los proyectos. Entonces mandaron a hacer un concurso en París con unos manizalitas que vivían en París y se hizo un concurso que ganó el arquitecto Jean Poltin, que era el arquitecto tenedor de los monumentos históricos de París, un hombre muy interesante, y él hizo el proyecto de esta catedral gótica con una planta bizantina. Era una novedad maravillosa y muy alta, de más de 100 metros de alto. Muy bien. También sabemos que la nueva catedral en los años 1962 y 1979 fue víctima de 2 terremotos que ocasionaron demasiados daños a toda la ciudad. ¿Qué daños ocasionó a la catedral y qué cosas tuvieron que cambiar de esta? Perfecto, Daniel. Esos terremotos, Manizales ha sido una ciudad sísmica, por eso hay que tener mucho cuidado con la construcción. Tumbó una torre se fue al suelo. La torre queda frente a la gobernación, mirando para allá al lado izquierdo. En esa torre estaba rematándola un San Francisco de Asís. Como usted bien lo dijo, la catedral fue diseñada por un francés gracias a este concurso. Esto ayudó a que esta catedral en este momento sea una de las más grandes y de las más hermosas de donde habitamos, de Colombia. Sí, la Catedral de Manizales es una catedral de las más bellas del mundo. Es la catedral hecha en cemento más grande. Es muy alta, como les digo, y sobre todo tiene una capacidad muy grande para los fieles. Es famosísima porque tiene obras de arte maravillosas, como los vitrales, tiene el ciborio baldaquino, que es hecho en Florencia, por una firma también maravillosa, es una talla en madera dorada con oro. El coro de los canónigos también es hecho en Florencia. Muy bien. Además, ¿usted por qué cree que la catedral fue construida y diseñada con un estilo gótico en sustancia, modernamente interpretado por una interesante combinación de elementos bizantinos? Miren, el estilo gótico es un estilo que se usó mucho en la Edad Media. Este arquitecto se inspiró en las catedrales góticas, es un gótico neomoderno, porque los góticos de la Edad Media tienen trabajos en piedra muy refinados. Esto es más bien liso y él se apoya en una planta bizantina, en una cruz bizantina, para darle espacio a la comunidad que se reúne para celebrar la Eucaristía. Es sumamente interesante la planta y el gótico sube como al cielo, como en oración. Lleva el alma y la mirada a Dios, a quien se le está orando. Cabe resaltar que la catedral posee enormes y muy importantes tesoros. ¿Cuáles son los más resaltados tesoros que tiene esta catedral de Manizales? Yo diría que los tesoros más grandes son el ciborio baldaquino que está cubriendo el altar, que es hecho en Florencia. Es una réplica del ciborio de la Catedral de San Patricio de Nueva York, pero sobre todo la catedral posee unas joyas de oro antiguas, muy hermosas, que están guardadas en el Banco de la República. Son 2 custodias, una estilo colonial, hecha en Buga, en la colonia, y otra hecha en Limoges. Pues también me parece que deberían hacer uno de estos, ya que tenemos que aprovechar lo que tenemos. Bueno, pasando de esto, quisiera agregar antes de terminar que todos los manizaleños esperamos que la catedral no sufra otra catástrofe como las que hemos mencionado anteriormente.
¿Usted qué cree que debemos hacer los manizaleños para contemplar y para proteger este templo tan hermoso que tenemos como es la catedral? Sí, los manizaleños generalmente ni siquiera saben lo que tienen. Un tesoro grandísimo. Hay muchos que no conocen las obras de arte que tiene la catedral. Hay que estudiarla, que como dice San Agustín, uno no ama lo que no conoce. Entonces hay que conocer la catedral, su historia, ver las bellezas de obras de arte que tiene, los vitrales, las imágenes y, sobre todo, el Monseñor Gonzalo Restrepo, ahora el arzobispo, está muy interesado en hacer unas campañas por la catedral para arreglar los vitrales que están en mal estado. Se necesita un restauro de los vitrales urgentísimo. También las puertas de bronce son preciosas. Se necesita más vigilancia de las autoridades, más amor de la gente para cuidar este tesoro que tenemos. Para finalizar esta intervención, quisiéramos considerar que cumplimos el objetivo conociendo más a fondo nuestra catedral, como sus tesoros, como por ejemplo las puertas de bronce, su historia, sus orígenes y también los incendios y los terremotos que ha tenido que enfrentar. Y le agradecemos al señor presbítero Horacio Gómez por su cordial acogida y cordial disposición para realizar esta entrevista. Muchas Muy gracias. bien, Daniel y Camilo, con mucho gusto. Ustedes alumnos del Semenor, que es uno de los colegios mejores de la ciudad y que es de la Arquidiócesis de Manizales, tienen que hacerle honor a esta institución estudiando mucho, siendo excelentes. Muchas gracias a ustedes, a la orden siempre. Y a los manizaleños, que amemos la catedral, la conozcamos para que la cuidemos.